Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el placer de charlar con David Fernández Valdés, quien nos presentará su libro Jaque Mate a la Leyenda Negra, Manual de Guerrilla Cultural. Esta obra se presenta una guía práctica para luchar contra la leyenda negra antiespañola y antihispánica mediante 15 acciones en 5 áreas claves de la sociedad, a partir sobre todo de nuestras circunstancias personales. Pues de todo esto y mucho más estaremos charlando el día de hoy con David, quien nos visita por primera vez aquí a nuestro canal. Así que bienvenido, David, a Venezuela Provincial. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí en Venezuela Provincial. Tengo que decirte que yo te seguía antes, era uno de tus seguidores. Y bueno, vemos aquí cómo las cosas evolucionan y ahora estoy al otro lado de la pantalla. Algo que siempre digo a los seguidores de los diferentes canales en los que tengo la suerte de tener una entrevista, que es muy fácil dar el paso y ponerse al otro lado de la pantalla para luchar contra la leyenda negra. Sí, bueno, David, un honor para nosotros, ¿no? Que nos hayas seguido durante todo este tiempo y también un gustazo tenerte el día de hoy. Y bueno, la primera pregunta, David, no podía ser otra, sino que ¿cómo conociste la existencia de la leyenda negra antiespañola o antihispánica y qué te llevó sobre todo a escribir un libro sobre este tema? Bueno, pues como siempre, escribir un libro es un proceso largo. No es que un día te levantes de la cama y digas voy a escribir un libro, sino es algo, una idea que se va madurando poco a poco como resultado de varias experiencias y hechos en la vida. Y bueno, un poquitín para resumir, siempre indico tres. Uno es la experiencia vital en mi caso, he vivido varios años fuera en el extranjero, en varios países, y ahí había siempre algún tipo de, digamos, de reminiscencia de la leyenda negra, sobre todo debido a las producciones de televisión, de cine. De hecho, somos una generación que hemos crecido viendo la televisión, series americanas, películas de Hollywood, etcétera, etcétera, y siempre había ahí un poquitín una especie de una inercia, no sé si era antihispana, pero siempre era difícil encontrar arquetipos que hablaran español o hispanos positivos. Siempre era algo, no sé, o bien era el bandido mexicano, o la bomba latina, o el conquistador ciego, sediento de oro. Entonces, todas esas imágenes que fueron configurando un poquitín mi memoria, fueron también después representándose en el día a día también de mi vida en España. Me recordaba de los programas de historia, por ejemplo, en el que siempre, bueno, pues la historia de España siempre se presentaba desde una perspectiva negativa. Nunca había algo positivo o era muy difícil. Por ejemplo, para ilustrar esto, supe de la batalla de Cartagena de Indias con casi 40 y pico años. Supe de las invasiones inglesas y de la derrota en el Río de la Plata también con una edad avanzada. Supe de Blas de Lezo también con 40 y pico años. Entonces, todo esto, esta experiencia vital fue dándome, bueno, haciéndome preguntar el qué, pero bueno, era algo que estaba en el aire y no sabía por qué. Esto se unió también a la crisis de 2008, la crisis financiera, que en España pegó muy fuerte. Y entonces eso dio pie a esa, digamos, ese discurso, esa narrativa en el que el norte, probo, honrado, trabajador, tenía que alimentar y sostener al sur, vago, corrupto y malgastador, un poquitín, y eso el término PIX viene de ahí. Entonces eso también fue otro elemento que se añadía a esta, porque había esta idea preconcebida de España, de los españoles siempre negativa. Otro elemento fundamental fue el golpe de Estado en 2017, el golpe contra la democracia, en el que yo vivía fuera de España y allí y me sorprendió ver en las portadas de los periódicos y en los noticiarios cómo una cierta idea negro legendaria volvía con toda su fuerza. Una España intolerante, la falta de democracia, el uso de la violencia, el España nos roba, que un poco hay un paralelismo muy interesante con dónde está el oro, entre la España nos roba y dónde está el oro, etcétera, etcétera. Entonces esto hizo que me plantearan varias preguntas, pero no sabía por qué. Sabía que había Linda Negra, había un libro de Julián Juderías, pero Iván Vélez había escrito también otro libro en 2005, pero bueno, estaba en el ambiente, pero no estaba articulado. Y entonces cuando leí Imperofobia
de Elvira Rocabarea fue, digamos, donde cae del caballo. Como dice tu paisano Carlos Leáñez, fue el momento de anagnórisis, donde me di cuenta de qué es lo que pasaba. Y me ayudó a articular todas esas ideas y ponerlas sobre la mesa. Y darme cuenta que me dio a comprender, y yo creo que es verdad, que estos arquetipos negativos en las películas de Hollywood, en las series estadounidenses, la serie, no sé si te acuerdas de la serie francesa, Érase una vez el hombre, que hay un capítulo expreso sobre el siglo de oro español, en que es un recopilatorio de arquetipos negrolegendarios, mostraba que había algo, que había una narrativa, una idea. La idea era un poquitín siempre utilizar la historia como arma propagandística contra España. No sé, que después leyendo el Imperio te dabas cuenta lo que fue no la España peninsular, sino el imperio, la monarquía hispánica durante varios siglos en Europa. Y es Y importante lo que señalas, porque mucha de esta leyenda negra se la han creído los propios españoles, ¿no? Y hay que empezar a abrir los ojos. sí, También, David, la leyenda negra ha sido utilizada como un arma propagandística contra España y la hispanidad en general, en el que dices en tu libro que atacada con gran eficacia en tres dimensiones, ¿no? De la persona en sí, que es la física, la intelectual y la religiosa. Háblanos un poco correcto. de ello. Muy bien, bueno, pues yo un poco incido que la leyenda negra es tan potente porque, digamos, tritura a la persona, digamos, el homus hispanicus, como digo en plan de broma, desde esas tres perspectivas. Física, bueno, por eso, sobre todo en Hispanoamérica conocéis muy bien esa fascinación que hay por las personas blancas, de ojos verdes, rubios, etcétera, el arquetipo, digamos, que viene del norte, el arquetipo o el perfil blanco, anglosajón y protestante, que es lo que todo el mundo aspira, poniendo siempre, digamos, de lado o haciendo de menos a, a las personas, digamos, mestizas o de raza negra, etcétera. O sea, lo que no sea ese arquetipo está mal visto. Esto hasta el año 45 era como moneda corriente. Ahora nos hemos olvidado, con mucho, obviamente, con muchas ganas, de que hasta el año 45 esa visión era la compartida, por lo que digo yo, por el triángulo de la modernidad. París, Londres y Berlín, si quieres añadir Washington a Londres, donde basado, bueno, en el siglo XIX, con todas las teorías cientifistas y el darwinismo social, se había establecido una pirámide racial donde arriba, en la cúspide, estaba la gente blanca, anglosajona, si quieres, o germánica. Y vas bajando en los estadios y ahí encontrábamos ya toda digamos, la gran variedad racial que encontramos en la hispanidad. Ese discurso, obviamente, hasta el año 45 era moneda corriente. Y era, digamos, lo que muchas repúblicas hispanoamericanas querían reproducir, porque como habían cortado los vínculos con España, su imagen o su objetivo era parecerse a Reino Unido, a Francia, a Alemania. Esa era la obsesión de muchas de las repúblicas hispanoamericanas. Y por tanto, ese ataque a lo que no era blanco, con ese canon blanco anglosajón germánico, pues te repetía continuamente que pues según esa lógica, tus cualidades morfológicas tenían una relación con cualidades morales e intelectuales. Y obviamente en esa pirámide, quien estaba arriba eran los que tenían derecho a dominar. Entonces, bueno, repito, esto hasta el año 45, hasta la derrota del Tercer Reich, era moneda corriente. Y entonces eso ha hecho que muchos contenidos audiovisuales y culturales tengan todavía esa inercia de asociar automáticamente lo blanco con lo bueno y lo que no es blanco con lo malo. Y ahí entramos todos, entramos no solamente mestizos, mulatos, sino también la gente de España, porque según esa perspectiva nos habíamos mezclado también con árabes y con judíos. Entonces, repito, hasta el año 45 era muy potente ese discurso. Después movemos al ámbito intelectual, que es donde se repite que somos incapaces, bueno, eso hay que leer diferentes lecturas para el comercio, para la ciencia, para la industria, para la prosperidad, para el buen gobierno. Es decir, que somos personas que no estamos capacitadas para el buen gobierno o para tener una sociedad moderna.
Obviamente esto se ha edulcorado mucho porque a medida que pasaba el tiempo se iba viendo que no era tan claro, pero es un discurso que ha ganado muchísimo, que todavía es muy poderoso y bueno, y un claro ejemplo es Max Weber con su libro sobre la ética protestante, de cómo los católicos no estamos, bueno, católicos porque no, obviamente la hispanidad hasta hace poco era mayormente católica, no estamos capacitados para la para, para un régimen capitalista de prosperidad. Y eso también va unido a toda esa imagen de Hispanoamérica de falta de gobierno, de estabilidad política, de democracia consolidada, de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces, esa perspectiva negro-legendaria nos repite que, mirad, vuestros países son países fallidos o países fracasados, países en los que se ha aprobado todo el sistema político y ha fracasado siempre. Entonces, es algo muy poderoso porque eso nos hace ver que tenemos, que es algo que no hay posibilidad de salir de ese bucle que lleva 100 años. Y después el tercero elemento es el religioso, que es el que digamos el más potente, es el anticatolicismo, que explica por qué nosotros no somos sociedades modernas, pues por ejemplo, porque no nos hemos alfabetizado como los países protestantes al no leer la Biblia, porque la Iglesia tenía un control de la educación y de la sociedad, porque la Iglesia penalizaba, la Iglesia católica digo, penalizaba la usura frente a, por ejemplo, frente al calvinismo, donde se exalta el comercio y el negocio como manera de alcanzar, digamos, el cielo. Entonces, la Inquisición, por supuesto, no hay que olvidarse, que eso nos hace sociedades tradicionales donde la discusión y la discrepancia está perseguida. En fin, son, si se escarba un poco, se ve que son falacias, pero que operan con mucha potencia. Entonces eso hace que la persona que según esta perspectiva negro-legendaria, el hispano pues esté siempre en un segundo lugar, bien al acumularse la cuestión racial, intelectual y religiosa, que hace que haya mucha gente que quieran parecerse, obviamente quieran emular al canon que se ha presentado hasta ahora, porque este canon se ha presentado a través de los medios de comunicación, cine, televisión, obras de teatro, literatura, etcétera, etcétera, y es una obsesión por ser algo que no podemos ser. Y entonces, obviamente, no podemos operarnos y cambiar el color de la piel, pero podemos intentar parecernos a los países del triángulo de la modernidad para intentar ser lo que no podemos ser. O sea, no podemos ser franceses, no podemos ser alemanes, no podemos ser ingleses, no podemos ser estadounidenses. Y esa obsesión por ser lo que no podemos ser, yo creo que es bastante perniciosa, porque al final estás un poco intentando alcanzar un objetivo inalcanzable. Y ese efecto de la leyenda negra, desde ese efecto que tiene la leyenda negra a través de estas perspectivas, yo creo que explica mucho de los problemas que tenemos en Hispanoamérica y también en España. Ese sentimiento de inferioridad. Es interesante esto que señalas, porque es tanta la contaminación mental en torno a los países hispanos que ha ocurrido con estas tres dimensiones que señalan, ¿no? Que muchos dicen, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses Ejemplo, y piensan que se van a convertir inmediatamente en rubios, en ojos azules, y que van a tener una ranch Rover afuera de su casa, ¿no? Y ser ricos y millonarios. Hasta ese nivel llega la contaminación. y Por esto eso. también explica, por ejemplo, también digamos, el boom que tiene Hispanoamérica del Evangelio de la Prosperidad, que es una concepción protestante de que Dios te va a satisfacer tus necesidades porque te quiere. Entonces, si tienes éxito en la vida es porque tienes éxito material. Entonces, ves que es todo un paquete conjunto en el que, como vienes a decir, que ojalá me conquistaran los ingleses, ojalá fuéramos rubios, por tanto vamos a ser ricos, por tanto vamos a tener éxito, por tanto no vamos a ser como somos, que es un poco es correr detrás de una quimera. Y eso hace que, bueno, solo hay que ver a lo largo de la historia de cómo muchos países hispanoamericanos favorecieron la inmigración de ciertos países, mezclando siempre estos conceptos. Eso, la obsesión por blanquear
ciertos países y el trato que recibieron las poblaciones indígenas después de las independencias. Que van Sí, siempre, hay que pensar que es en un contexto del siglo XIX donde todas las teorías racialistas y cientifistas estaban funcionando a todo trapo y donde el triángulo de la modernidad era el que marcaba verdaderamente el canon de lo que había que hacer. sí, una inyección de autoodio en este caso, ¿no? También, David, en este libro, que tú lo señalas como un manual que propone una estrategia para derrotar la leyenda negra en 5 áreas clave, ¿no? Para el funcionamiento de la sociedad. Y tú propones que sean la educación, los medios de comunicación, el arte, la cultura, etcétera, instituciones políticas y administrativas y la sociedad civil. Explícanos brevemente cada una de estas áreas. Sí, bueno, pues lo que voy a hacer, voy a presentar aquí ¿Sí? una presentación. Voy a coger, a ver si se ve. Vamos a ver. No, me parece que... Ah, sí, aquí está. Sí, ya se puede ver. Muy bien, pues estas son las áreas de la sociedad que acabas de indicar: educación, medios de comunicación, arte, cultura y medios de entretenimiento, instituciones políticas y administrativas y sociedad civil. Y hago hincapié en ellas porque yo creo que son las áreas de la sociedad donde se crea conciencia, es decir, se establece lo que está bien, lo que está mal, gracias a una relación del ciudadano en dos sentidos, tanto activo como pasiva, porque aquí vemos que al fin y al cabo el ciudadano en cada una de estas áreas de una cierta manera juega, es objeto y sujeto. Por ejemplo, si cogemos la educación, obviamente tú eres objeto de, porque te enseñan lo que tienes que aprender, pero al mismo tiempo tus padres o tú cuando seas adulto serás sujeto porque podrás ser miembro de las asociaciones de padres, podrás de alumnos, podrás ser profesor, podrás ser miembro de un sindicato o de un partido político que influya en el sistema educativo. Entonces, o podrás ser profesor o pedagogo. ¿Qué pasa? Que en cada una de estas áreas, en cada una de estas áreas, la leyenda negra juega un papel importantísimo en su, digamos, en el funcionamiento de la sociedad. La sociedad tiene en cada una de estas áreas ¿cómo decirte? Tiene cada una de estas áreas juega un rol fundamental en la implantación de la leyenda negra, porque tiene un objetivo, identifico que tiene un objetivo para el triunfo de la leyenda negra. Así hablo de que inculca la leyenda negra en el sistema educativo inculca la leyenda negra, los medios de comunicación transmiten y la consolidan, la arte y cultura la populariza a través de series de televisión, tebeos, juegos de vídeo. No voy a poner ejemplos porque hay bastantes, pero es interesante siempre que se habla del Imperio Español en series de televisión o en juegos de vídeo, siempre se presenta desde una perspectiva, yo considero, mayoritariamente neolegendaria. Después están las instituciones políticas y administrativas, donde se institucionaliza la leyenda negra. El claro ejemplo ha sido las declaraciones de la presidenta de México. Y bien la sociedad civil, con las ONGs y asociaciones que legitiman ese discurso negro legendario. Entonces, al ser estas áreas de la sociedad tan importantes para el triunfo de la leyenda negra, consideré que era fundamental entrar, digamos, entrar en cada una de estas áreas para convertirlas en plataformas para luchar contra la leyenda negra. Y a tal efecto, propongo una serie de acciones, que es la siguiente transparencia. Vamos a ver. Aquí está. Estas son las 5 áreas que acabo de escribir y presento una serie de acciones por cada una de las áreas. Yo creo que se ve, hay un código de colores para cada una de las áreas y cada una de las acciones. Entonces, yo
propongo que en el libro que que el lector se involucre en cada una de estas áreas para luchar contra la leyenda negra en su vida cotidiana y en función de sus circunstancias personales, utilizando cada una de estas acciones, si le corresponden, obviamente. Porque, como veremos, hay acciones que requieren el concurso del poder público, pero hay otras acciones que perfectamente la pueden hacer cada uno de los lectores o los seguidores de tu canal. No es necesario verdaderamente el concurso del poder público. Entonces, el objetivo es, como digo en el libro, un manual de guerrilla cultural es generar una guerrilla cultural a partir de cada una de estas áreas, donde desde abajo hacia arriba se vayan ganando cuotas de presencia en cada una de estas áreas. Y, por tanto, forzar a que estas áreas pasen de ser plataformas de la leyenda negra a ser plataformas que presenten la historia de España de una manera, correcta o verdadera, verídica, si queremos decirlo. Y supondría entonces desnegro-legendarizar la sociedad a partir de estas 5 áreas. Y en función sobre todo, repito, en función de las circunstancias de cada uno de nosotros. Porque obviamente, como estamos viendo, los poderes públicos va a ser difícil que se involucren en esta guerra. Si no ven un cambio en la misma sociedad, si la sociedad no empuja a ello, el poder no va a tomar la lucha contra la leyenda negra como algo prioritario, ¿es así? Correcto. Y sobre todo, como vemos, el poder, yo pienso que al día de hoy en la sociedad del siglo XXI el poder no está tanto en las instituciones políticas únicamente, o en el gobierno, si quieres decirlo. Yo creo que está más ahí en cada una de estas áreas. El poder que tiene un sistema educativo al transmitir una serie de mensajes, o los medios de comunicación. Por ejemplo, hace mucho más un documental o una película que tenga un éxito masivo en la población que políticas que quieran alcanzar ciertos objetivos. No digo que no, pero digo que la sociedad hoy en día hace que estas áreas tengan un papel fundamental en la construcción de las narrativas. Y pongo el ejemplo el 14 de octubre, el 10 de octubre, el Día de la Hispanidad. Uh-huh. Si conseguimos que en la educación se repita por activa y por pasiva en los libros de historia y en los manuales que la llegada de los españoles fue un desastre, si los medios de comunicación un mes antes del 12 de octubre no paran de hacer debates y poner reportajes señalando lo negativo que fue la llegada de los españoles, si vas al cine y te ponen una película donde todo lo que se refiere a la presencia española en la América virreinal fue negativo, si te sale el presidente de tu país diciendo que España tiene que pedir perdón y que nos han robado el oro, y cuando sales del cine tienes una manifestación de un grupo de personas con pancartas diciendo nada que celebrar, lo lógico es que tú llegues a la misma conclusión. Y ahí vemos cómo juega el poder que tiene cada una de estas áreas para repetir un mensaje. Es interesante esto que nos dices, ¿no? Porque sé que son varios puntos, pero sé que tienes también predilección por el área de la educación. En él nos señalas que hay que generar contenidos, como tú bien dices, contra los negrolegendarios y reformar los programas educativos y temarios de historias, entre otros. ¿Cómo piensas que se puede lograr estos objetivos, ¿no? Algo para tomar en acción. Sí, bueno, brevemente, respecto a generar contenidos contra la leyenda negra, hablo académicamente, el ámbito académico, o sea, que se está consiguiendo. Eso yo creo que se ha avanzado muchísimo y desde el punto de vista académico la leyenda negra no se sostiene. Pero una cosa es lo que se dice en el mundo académico y otro es en el día a día, en el nivel de la sociedad en el día a día cotidianamente, lo que ves en la televisión, lo que lees en las revistas. Y eso todavía es un mensaje poderoso. Entonces lo que hago hincapié es que
si en la educación se consigue desnegrolegendarizar los libros de texto, los programas educativos y los profesores de historia, sobre todo los profesores de historia, pero también pueden ser de filosofía y de literatura, hacen un trabajo de lucha contra la leyenda negra, eso haría que las generaciones venideras verían el mundo desde una perspectiva más positiva respecto a la historia de España. Y entonces, reformar los programas educativos, lo explico en el libro, en la acción 2, que no solamente es que se cambien los programas educativos porque el Ministerio de Educación manda una orden ministerial o se aprueba un real decreto. Propongo, por ejemplo, que los propios sindicatos de profesores o grupos de profesores elaboren ellos mismos un programa de historia libre de leyenda negra. Y lo interesante, Emilio, es que esto ya se está dando. Animo a tus seguidores que busquen, que vean el buscador y pongan historia contexto, y van a encontrar cómo hay un grupo de trabajo de profesores en España que están elaborando manuales de historia para secundaria, para la ESO, libre de leyenda negra. Entonces ¿por qué? Porque se han dado cuenta que muchos de los manuales de hoy en día tienen contenidos negrolegendarios y por tanto es necesario que haya una alternativa. Y esa alternativa ha salido de un grupo de personas. Se llama Historia Contexto, lo pueden encontrar en el buscador, en internet, son gratuitos, o sea, se los pueden bajar gratuitamente y utilizar. Y es un ejemplo claro de cómo la sociedad civil genera una dinámica para ir ganando espacios y crear una dinámica contra la leyenda negra, al margen del poder político, por ejemplo. Que si esta acción de historia contexto se popularizara y llegara al mayor número de colegios, eso tendría un efecto, porque eso se vería reflejado tarde o temprano en la legislación. Y animar a los padres también, a la Asociación de Padres de Alumnos, de también vigilar los contenidos y protestar y pedir por qué, de manera que se vuelva a crear una dinámica. Fue al margen otra vez del poder político. Después, si quieres, voy a hacer hincapié en la tercera medida, establecer una red de escuelas hispánicas. Entonces voy a parar de compartir. Aquí estamos. Vamos a ver. Esta es la acción, una de mis preferidas, son establecer una red de escuelas hispánicas. Aquí, como vemos, es la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares y Salamanca. Un poco nuestros centros de intelectuales de excelencia, educativos de excelencia, durante la época virreinal, también los había en América. Y hago y aquí propongo la frase de Max Aub, que es donde se hace el bachillerato. Porque es muy importante el bachillerato en tu concepción del mundo, en cómo vas a entender el mundo. ¿Qué instrumentos tienes tú para comprender el mundo y moverte en el mundo? Y eso nos lleva a la importancia de tener nuestros propios centros educativos de excelencia. En una palabra, la Ivy League hispana. Tener nuestras universidades en las que se forme la élite, la dirigencia que va a dirigir los diferentes países de la hispanidad, que mediante planes, proyectos y programas no solo desnegrolegendaricen las sociedades cuando estén en ámbitos de responsabilidad, sino que posteriormente trabajen por la unidad. Porque yo creo que la lucha contra la leyenda negra es un paso, una condición necesaria para poder articular la hispanidad en el futuro. Y por tanto es fundamental tener nuestros centros de excelencia. ¿Cómo? Pues aquí propongo responder a estas preguntas, que es un poco, digamos, el patrón que sigo en el libro. A cada acción que propongo, de las 15 que vimos antes, siempre respondo al qué, al por qué, al cómo y al quién. De manera que se sepa de una manera sencilla qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, quién lo tiene que hacer y cómo hay que hacerlo. Obviamente son propuestas para animar al lector a que pase a la acción y que se inspire. Obviamente el objetivo final es que esto sirva de base para mejorarlo. Entonces, escuelas hispánicas, como decía antes, crear una red de centros de educación de excelencia para y por la hispanidad. ¿Por qué? Necesitamos tener nuestra propia dirigencia que esté libre de leyenda negra. Y aquí hago hincapié en que, no solamente en España, pero en Hispanoamérica, muchas veces las élites han sido educadas en centros educativos, bien
en los países del triángulo de la modernidad o que dependan de ellos. Y no estoy diciendo que esté mal estudiar en Francia o estudiar, hacer la carrera universitaria en los Estados Unidos. Estoy diciendo que el hecho de haber estudiado ahí ya te presenta una perspectiva de la realidad que muchas veces no es la más adecuada o la mejor para la construcción de la hispanidad. Es decir, cualquiera que conozca la historia de Francia, obviamente a Napoleón se le presenta como una gran persona, o hasta ahora. Es verdad que ahora está cambiando un poco en Francia la revisión historiográfica de Napoleón, pero hasta hace poco Napoleón, a justo título para ellos, desde su perspectiva, ha sido un gran dirigente. Una persona que ha llevado grandes reformas en Francia, no solamente el Código Civil, la creación del bachiller, la creación del Tribunal de Cuentas, ha hecho una gran labor por Francia. Obviamente esa perspectiva nos la compartimos en España, pero una persona que ha sido educada en el sistema educativo francés va a aprender la historia desde la perspectiva francesa. Y es lo que decía antes de Max Aub, es donde se hace el bachillerato. Por lo tanto, es fundamental que tengamos nosotros nuestra propia red de escuelas donde se forme nuestra dirigencia desde nuestra propia perspectiva, es decir, desde nuestra tradición hispana. Por eso hago hincapié en la lengua española, en la historia, la tradición judeo-romana, judeo-cristiana, greco-romana, o sea, las tres colinas, Atenas, Roma, Jerusalén, y añadiría una tercera, Salamanca, en el sentido de que nosotros tenemos en la Escuela de Salamanca un acervo intelectual enorme que nos permitiría elaborar los planes de estudio para generar nuestras propias élites en el futuro. Obviamente, mi idea es que esta red de escuelas hispánicas se basa en el principio de mérito y excelencia. La gente más brillante, independientemente de su condición económica, social, cultural, si tiene la posibilidad de estudiar, que estudie y que sea pagado con financiación pública y privada. ¿Quién debería hacerlo? Bueno, pues el Ministerio de Educación de España y de los países hispanoamericanos o alguna entidad privada que sea la que lidere el proyecto. Obviamente esto, algunos de tus oyentes dirán está muy bien, pero es algo casi inalcanzable o difícil de realizar. Es verdad, pero yo creo que es fundamental que esta semilla se plante y que seamos conscientes que si queremos construir la lucha contra la venda negra y construir la hispanidad, es fundamental tener nuestra propia red de centros de excelencia, donde se forme los futuros dirigentes desde una perspectiva hispana, basándonos en nuestra tradición. Y el ejemplo que pongo aquí es, por ejemplo, que en un futuro los graduados en las escuelas hispánicas que trabajen en Unión Europea o en instituciones internacionales, como podría ser, consigan que el español sea una lengua de trabajo en la Unión Europea, por ejemplo. O que en las instituciones internacionales el español, en la ONU o en otras instituciones internacionales, el español tenga una presencia más importante, gracias al trabajo de estos funcionarios que han sido educados en la red de escuelas hispánicas. Este ejemplo que nos señalas, David, me parece maravilloso, ¿no? Esto de que los graduados en las escuelas hispánicas, pues, traten de trabajar en la Unión Europea y consigan que el español sea una de las lenguas de trabajo, ¿no? Y esto me hace recordar a algo que señala el ex embajador nicaragüense Augusto Zamora en su libro Malditos Libertadores, Historia del Subdesarrollo Latinoamericano. Porque él dice en su libro que le llamaba la atención cómo en la ONU el francés era una lengua de trabajo y había muchos menos países en el mundo que hablaban francés que comparado con el español y mucha menos población, ¿no? Si Y me al, permites en eso, Emilio, es un claro sí, ejemplo de cómo el trabajo de los liceos franceses por el mundo y de las universidades de prestigio francesas que atraen las élites de muchos países hacen que los diplomáticos que envíen a esos países, por ejemplo Siria, Senegal, incluso Argentina o Brasil, vean con muy buenos ojos el francés. Entonces hace como ese trabajo, digamos, al día de hoy da frutos en 15 o 20 años.
con gente que a priori no tiene una relación directa con Francia, pero que debido al haber estudiado en colegios franceses o en centros, o centros universitarios franceses, van a siempre llevar el francés en su corazón e intentar imponerlo en donde trabajan. Sí, y Augusto Zamora en su libro, él dice que él se puso a investigar el porqué de la ONU se prima al francés y el español se quedó en el olvido. Y es que las mismas élites y representantes de los países hispanoamericanos decidieron y, y fueron los que propusieron que fuera el francés, no el español. Ni siquiera fueron los mismos franceses, fueron los mismos élites Exacto. hispanoamericanas quienes propusieron el francés como idioma de trabajo en la ONU, ¿no? Es un ejemplo muy claro porque muestra cómo funciona, digamos, lo que lo que dice Marcelo Gullo, la subordinación ideológico-intelectual. Cómo esas personas hacen lo que quiere que haga, lo que quiere el gobierno francés sin decírselo. ¿Por qué? Porque ya vienen formateados de casa. Sería muy interesante ver cuántas de esas personas que votaron que el francés sea una lengua de trabajo han estudiado en Francia o han estudiado en liceos franceses o tienen una relación directa con el sistema educativo francés. Sería muy interesante, porque nos podría, no, yo creo que abonaría mi argumento, que es fundamental tener nuestros propios centros de excelencia educativos, para tener nuestra propia élite. Sí, bueno, antes de de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las élites hispanoamericanas trataban de admirar sobre todo a Francia, ¿no? Lo vemos mucho en la arquitectura de ciudades como Buenos Aires, Sí, también la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en ciudades como Caracas o Bogotá, ¿no? Vemos que se trata de imitar mucho el estilo parisino, ¿no? Y es por eso correcto. que veían como algo refinado, pues tratar de hablar francés, ¿no? Y es los mismos élites quienes proponen como idioma de trabajo el francés. Pero bueno, no sé si vas a seguir compartiendo diapositivas, David, No, bueno, pues para... bueno, ya cerramos y seguimos. Sí, Pero si bueno, quieres cerramos para pero que muy la buen gente ejemplo, pueda muy buen observarnos mejor. ejemplo, muy buen ejemplo el que has dado del francés en la ONU, debido a que los propios diplomáticos hispanoamericanos votaron a favor del francés. O sea, es un ejemplo claro que de esta medida, de la importancia que supone esta medida, porque las consecuencias no las vemos ahora ni en 10 años, las ves en 30 y 40 años. Y hace eso también, la otra derivada es que no solamente los graduados en estos centros de excelencia hispánicos harán su trabajo en instituciones internacionales, sino también que habrá élites de otros países, notablemente de economías emergentes y de potencias regionales, que manden sus élites a estudiar ahí y que por tanto utilicen el español como lengua internacional. Y el día de mañana, si se hubiera que votar en la ONU otra vez que lengua de trabajo hay que privilegiar, a lo mejor posiblemente esas élites de Turquía o de Arabia Saudí que estudiaron en estos centros, en estas escuelas hispánicas, votarían a favor del español. Por mayor influencia, ¿no? Y es que es muy cierto lo que señalas de cómo la educación influye en la forma de ser de las personas, ¿no? Y yo he estudiado tanto en Hispanoamérica como aquí en España, ¿no? Soy canario, me crié en Venezuela, estudié bachillerato y universidad en Venezuela. Aquí he hecho algunos cursos eh, profesionales, ¿no? Y sé cómo más o menos se lleva la educación en los dos países. Y hay que decirlo, en Venezuela la educación, sobre todo la primaria y el bachillerato, está llena de leyenda negra, sobre todo muy bolivariana. O sea, la figura de Simón Bolívar penetra por los cinco costados a todas las personas y te lavan el cerebro, ¿no? Y todo lo español, todo lo que proviene del español es casi que negativo, ¿no? Te meten en un chip mental de que los españoles vinieron a robar oro, somos pobres por culpa de los españoles y todo este atraso, ¿no? Bueno, lo vemos con los mismos políticos en sus declaraciones, el mismo Nicolás Maduro, Hugo Chávez o Sheinbaum y López Obrador en el caso de México, ¿no? Y Petro en Petro Colombia en también. Colombia también. Antes los Kirchner en Argentina también Morales, llevaban mucho esa... Morales, Castillo en Perú. O sea,
¿Ves Fidel cómo? Castro también, a pesar de que a veces era un poco hispanófilo, también de repente, dependiendo de dónde se movía, era también leyenda negrista. Totalmente. Y los resultados están ahí. Son estados como van contra su propia esencia, o sea, o bueno, no esencia, pero su propia identidad hispana, son estados con unos problemas enormes. Bueno, David, me gustaría preguntarte también si crees que algún día se pueda acabar con la leyenda negra antiespañola y crees que poco a poco pues se está logrando pues erradicarlos. Bueno, yo creo que sí, pero va a ser un proceso muy, muy largo, porque date cuenta que no solamente es una narrativa que perdura en el tiempo, estamos hablando de 500 años, sino que es una narrativa que no solamente ha fundado las repúblicas hispanoamericanas, sino también, como dice Elvira Rocabarea en su libro, el triángulo de la modernidad tiene en la lucha contra España y por ende también contra el catolicismo un elemento fundamental en la construcción de su relato nacional. Si cogemos el ejemplo de Alemania, los escritos de Lutero son claramente negrolegendarios, pero tampoco quiero hasta Lutero, podemos coger Otto von Bismarck, cuando en el siglo XIX, en la Kulturkampf, la lucha era contra el catolicismo y su enemigo a muerte era San Ignacio de Loyola. Entonces vemos cómo en Alemania la lucha contra lo hispano y contra el catolicismo hispano, si quieres, con la figura de San Ignacio de Loyola, es un elemento fundamental del relato nacional alemán. El Reino Unido, bueno, no hablamos de la lucha contra de la lucha contra de la Armada Invencible, de la lucha por controlar América contra España, la lucha contra el catolicismo, la persecución de católicos, y por ende, si nos extendemos a Estados Unidos, también es fundamental esa lucha contra lo hispano-católico. Hay el libro El árbol del odio, Ujú, escrito por Philip Wayne Powell, que explica muy bien cómo la llegada de los puritanos a las costas, a la costa de la actual de los Estados Unidos, llevaron esa semilla antihispana y anticatólica, que hasta hace poco ha sido, digamos, un elemento fundamental de la identidad de los Estados Unidos, el WASP, que si extendemos un poco, mientras está el blanco anglosajón protestante, que es el acrónimo en inglés, en español del acrónimo WASP en inglés, tenemos enfrente la cultura, el hispano católico mestizo, que es la antítesis. Entonces vemos cómo la línea negra tiene una gran fuerza por ese elemento, digamos, fundamental en los relatos nacionales de muchísimos países y de países importantísimos, unido a la interiorización, no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, debido a medios de comunicación, educación, instituciones políticas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que también reconocer que desde hace unos años ha habido una rebelión, como dice Carlos Leáñez, una rebelión hispanista, en el que pone en cuestión este relato. Y más gente, gracias a Dios, se está dando cuenta que una relación directa entre la postergación económica y política social de los países que componen la hispanidad y este relato negro legendario, al ser un relato inhabilitante, un relato que tiene una autorrepresentación negativa, como explicamos al principio, con sus tres vertientes, biológica, intelectual y religiosa, que nos impide hacer frente a los desafíos del mundo porque tenemos un complejo de inferioridad que, si miramos estas 5 áreas, se repite continuamente. Entonces es muy difícil hacer esa labor de salir de la caverna y ver las cosas desde fuera, porque estamos viviendo desde dentro. Pero a pesar de su duración en el tiempo y en el espacio, poco a poco se van saliendo las cosas. E Internet es un instrumento que permite, digamos, luchar contra este relato negro legendario. Y la prueba es, yo por ejemplo, como decía al principio, hasta hace unos meses estaba al otro lado de la pantalla siguiendo tus programas.
Y mírame ahora. Y he hecho un libro y como yo hay muchísima gente que en la medida de sus circunstancias está dando la batalla. Un poquitín, se está creando esa revolución hispana y esa revolución hispana, hay un movimiento de guerrilla cultural en el que se está dando la batalla. Y por eso es fundamental, como digo, conquistar esas 5 áreas, desde donde se puedan utilizar como plataforma para luchar contra la leyenda negra. Porque hay autores como el historiador Alberto Bravo que señalan que a nivel académico la leyenda negra está muerta y que más bien al nivel popular o del pueblo llano, pues tarda varias generaciones en que llegue, pues digamos que esa muerte de la leyenda negra. ¿Tú qué opinas al respecto de este tipo de pensamiento? Bueno, estoy de acuerdo con lo primero, que académicamente está muerto, bueno, o no se sostiene. Sin embargo, a nivel, digamos, popular, sigue totalmente de plena vigencia. La prueba son los contenidos audiovisuales o culturales en los que la leyenda negra es una fuerza, una idea fuerza, desde películas, series de televisión o espectáculos cómicos. Y además hay un interés en que continúe, es decir, esto continúa porque hay gente que le interesa este status quo. Hay grupos y élites, gobernantes, que le interesa que la leyenda negra siga siendo un relato de cierta manera hegemónico. Y la prueba, bueno, es como en cada 2 por 3 en los países hispanoamericanos se saca el espantajo de la leyenda negra. Por razones no solamente tácticas, es decir, porque me interesa un poquitín desviar la atención, sino también porque vuelvo a lo mismo. Es un elemento fundamental del relato nacional. Y eso es muy difícil cambiarlo si no se da la batalla. Por el tiempo no va a ser, por el tiempo, si lo dejamos y pensar que con el tiempo ya madurará y la manzana caerá, no va a ser. Habrá que dar la batalla. Porque hay intereses hay muchos intereses no solamente en la hispanidad, sino fuera de la hispanidad, que hacen que este relato tenga que continuar. Importante esto que señalas en cuanto a la cultura, ¿no? Porque lo he hablado mucho con mi contertulio Antonio Moreno Ruiz, el historiador sevillano, ¿no? Y también he entrevistado a Alberto Gil Ibáñez y él hace hincapié sobre todo en lo cultural, ¿no? En lo que es en los medios audiovisuales. ¿Crees que la película Hispanoamérica, que ha nombrado, por cierto, a Carlos Leañez, que sale en esta película, en este documental, ha puesto un granito de arena en esta lucha de la leyenda negra en cuanto a lo cultural y audiovisual? Sin duda, bueno, de hecho, el documental Hispanoamérica, que animo a todos a verlo y a difundirlo, es un ejemplo de la acción 3.8, popularizar contenidos contra negrolegendarios, es decir, hacer llegar al gran público de una manera sencilla los mensajes contra negrolegendarios y presentar la historia de España desde una perspectiva verídica y positiva. Entonces, obviamente, espero que sea el punto de partida para que haya más contenidos documentales y contenidos audiovisuales que vayan en la misma línea. Y es fundamental que se distribuya y que la gente lo vea. La verdad que espero que haya más gente que se anime, porque hay que recordar que el director López Linares lo ha hecho, ha tenido que recaudar el dinero con un programa de mecenazgo para financiar el proyecto. Y no sé si ha recibido algún tipo de ayuda pública o ayuda de grandes grupos económicos, no lo sé. Pero obviamente es la línea a seguir y espero que haya documentales, hay juegos de vídeos que empiezan a aparecer, hay juegos de mesa, hay novela histórica, y lo que tenemos que hacer nosotros también como consumidores, que también es de la acción 15, como consumidor, comprar y favorecer ese tipo de productos. De Sí, de manera eso te quería preguntar. En tu manual, ¿qué recomiendas para poder producir más culturalmente, digamos, productos anti-leyenda negra? fundamentalmente favorecer cuando haya una oportunidad como esta, poner toda la carne al asador, difundirlo y financiarlo a medida de nuestras posibilidades. También, obviamente, al haber un mercado tan grande, en teoría tendría que haber una oferta de productos, de contenidos, pero es muy limitado.
pero poco a poco se va consiguiendo. Y lo que teníamos que hacer es, pues por ejemplo, ahora que viene las Navidades, para Reyes, pues comprar libros de contenido negro legendario, no solamente mi libro, pero muchos de los libros que hay, y conseguir que sean los libros de contenido histórico y contra el negro legendario, a favor de la hispanidad, que sean libros que se vendan con mucha facilidad y que vayas a una biblioteca y pides al bibliotecario, ¿tiene este libro? O vas a una librería, ¿tienen este libro? Y que hay una demanda. También hablar bien de estos libros, de estos libros y del documental. O sea, que se genere una demanda. Eso es fundamental. Y la gente que tiene dinero, bueno, pues obviamente que contribuye de la mayor manera. Es decir, favoreciendo en la medida de lo posible la difusión de este tipo de documentales. Desde el punto, no solamente favoreciéndole, hablando de ellos, sino, por ejemplo, con mecenazgos, con programas de mecenazgo, ofreciendo a divulgadores y la oportunidad de hablar en conferencias, en simposios, en mesas redondas. Es decir, salir de nuestro ámbito para llegar al gran público. Y eso hará que el gran público se pregunte, bueno, me gustó mucho esta conferencia, ¿qué puedo hacer? Y entonces vea en la librería un libro de Marcelo Gullo, o tu libro, que lo tienes aquí detrás, o mi libro, y lo compre y lo regale. Entonces es fundamental que seamos proactivos y que nos apoyemos. Es decir, pues eso, hacer que un libro, que por ejemplo, sacaron un libro sobre Hispanoamérica, sobre la película, hace unas semanas. Pues que ese libro, es un ejemplo, podría ser el tuyo, el mío, que sea un número uno de ventas y que la gente cuando vaya a pedirlo a un gran centro comercial en España, le diga, no, no, está agotado, porque hay tanta gente. Y eso genera una dinámica, de que hay una gran demanda por este tipo de contenidos. Algo muy interesante que como también vuelvo a citar a mi contertulio Antonio Moreno Ruiz, que lo he hablado mucho con él, es como los mismos anglosajones han sabido aprovechar, ¿no? Este tipo de productos audiovisuales, porque vemos el caso del Zorro, por supuesto, la de Disney, porque las otras sí son un poco negro legendarias, pero que fueron un éxito. Y en el mundo hispano tenemos el Coyote, que Sí, también fue un éxito en su época, ¿no? Yo creo que simplemente no hemos sabido explotarlo a manera correcta, ¿no? ¿No crees? sí, bueno, pero vuelvo a lo mismo, un poco, vuelvo a la idea de las élites. Tenemos que tener nuestras élites, cuando hablo de élites o dirigencia, no me refiero únicamente a élites políticas, hablo de dirigencia en todos los ámbitos y también llevar una política cultural, que obviamente, habiendo sido educado desde la tradición hispana, vas a valorar más nuestros hechos históricos, nuestras figuras, o incluso personajes fantásticos como el Coyote, pero que tiene un trasfondo histórico. Un trasfondo histórico que también esconde, si me corregirás, porque lo que sé del Coyote esconde también el choque que hubo entre lo que era la Nueva España y la Nueva Inglaterra, que posteriormente eran México y los Estados Unidos, con la incorporación de California a la Unión. Entonces ahí hay un trasfondo geopolítico muy interesante a través de contenidos audiovisuales y culturales. Y obviamente yo pienso que una élite bien formada en nuestra tradición sería capaz de descifrar lo que significa estos contenidos culturales, lo que hay detrás y saber jugar bien sus cartas. Sí, no, y es lamentable que por lo menos en España tengamos un ministro como Urtasun que esté descolonizando los museos, ¿no? Un claro ejemplo de cómo, supongo, estudió en el liceo francés, bueno, eso es un hecho objetivo. Después que haya asumido no el discurso negro legendario que impregna el sistema educativo francés, no lo sé. Pero bueno, lo que está claro que por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Y, digamos, justifica una vez más la necesidad de tener nuestras propias élites intelectuales.
Así es, David. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. De verdad que ha sido todo un gustazo. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público y también recordarles en dónde pueden conseguir tu Sí, libro Jaque Mate a la Leyenda Negra. lo pueden encontrar en Amazon. Hay la versión papel, la versión electrónica, la versión tapa blanda, tapa dura, y también la pueden encontrar en el Rincón de Pensar, una biblioteca en España, una librería en España, perdón. Y bueno, animo a la gente a leerlo, que sirva de inspiración para dar la batalla cultural. Lo pueden encontrar sobre todo en versión electrónica, a un precio muy módico, de manera que lo importante es que se difunda y que la gente lo lea, lo piense, se inspire y pase a la acción, porque yo creo que es lo fundamental, dar el paso, solo o con más, o más compañeros de camino. Pero es fundamental porque vivimos unos momentos muy importantes. Yo creo que podemos progresar y avanzar en la lucha contra la leyenda negra, y eso depende de vosotros. Entonces ahí está. Lo que os propongo es que os unáis a la guerrilla cultural y deis el paso. Y a ti, Emilio, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer el diálogo que hemos tenido y la posibilidad que me has dado de presentar mi libro a tu audiencia, que sé que está no solamente en Europa, pero sobre todo en América, que yo creo que ahí es el futuro, donde tenemos que ahondar, incidir en la lucha contra la leyenda negra, porque ahí es donde está el futuro de la hispanidad. Bueno, muchísimas gracias a David, a ti más bien, por compartir tus luces con nosotros, esta historia que nos unen de un lado y del otro del charco y que tenemos que combatir por esa verdad histórica, ¿no? Y bueno, también recordarles a la gente que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales, como lo son en Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, David, pues lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado ya nos están ayudando mucho en esta labor de investigación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales, Serna, y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquian, que haciéndose miembros también en el canal de YouTube de Venezuela Provincial es otra forma de apoyarnos en esta labor de divulgación histórica. Inclusive pueden hacer alguna donación por ese medio. Así que bueno, David, te mando un fuerte abrazo y Venezuela Provincial es tu casa para cuando quieras hablar de estos temas que nos unen. Muchísimas gracias y bueno, y seguimos en el frente. Emilio, un abrazo y un saludo a tu audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Adiós.